Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superadotación intelectual. El objetivo de este canal es principalmente ayudar a la gente. ¿Quién me manda a mí a ayudar a la gente? Bueno, me sale de dentro, es decir, me gusta ayudar a los demás siempre que puedo. No pretendo ganarme el cielo ni nada parecido, simplemente es natural en mí tratar de ayudar a la gente mientras yo perciba que la gente no se aprovecha de mí. No me gusta nada que se aprovechen de mí. Pero como en los canales de YouTube no ves detrás al que está escuchando los vídeos, pues no tengo esa sensación. Entonces tengo la sensación agradable, por otro lado, de ayudar a los demás. Me consta que lo estoy consiguiendo, hay mucha gente que me lo agradece. No es vanidad, es simplemente el deseo de, bueno, pues de evitar problemas. Quiero un poco de paz en el mundo. Y si puedo contribuir en pequeña cantidad a que eso sea posible, me doy más que por satisfecho. ¿Por qué quiero paz? Porque estoy cansado de guerra. Estoy cansado de la guerra a mi alrededor. De una guerra, no me refiero a las guerras cruentas con misiles o con tanques. Me refiero a la guerra que la humanidad tiene consigo misma desde hace miles de años. Los seres humanos... Bueno, nos creemos inteligentes, pero lo cierto es que no hemos sabido construir un mundo pacífico, un mundo en el que todos los humanos podamos vivir en paz unos con otros. Qué bonito suena esto, pero lo digo con sinceridad. Lo digo porque estoy cansado de guerra, me gusta la paz. Pero lo cierto es que cuando miro hacia atrás veo que a mí siempre me gusta la paz. En el fondo siempre me gusta la paz, siempre he querido paz. El problema es que no he sabido cómo adaptarme, en muchos casos, a las circunstancias para conseguir esa paz, porque la paz no se consigue de manera pasiva, se consigue de manera activa. Se consigue, bueno, evitando los problemas, se consigue adaptándose a las circunstancias, se consigue, en parte, y es el tema de hoy, no cuestionando las estructuras vigentes, sobre todo cuando son más poderosas que tú. La humanidad lleva haciendo revoluciones una tras otra, y siempre que ha habido una revolución, aparentemente para solucionar un problema se han creado más problemas. Creo que la historia está llena de casos. El más típico quizás sea la Revolución Francesa, ¿verdad? También puede ser el ascenso de los bolcheviques a Rusia. Quitamos a un gobierno corrupto que era el de los zares y dictatorial y ponemos a uno que es todavía casi peor, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, en la historia de la humanidad está llena de grupos, personas que en aras de la libertad o en aras de luchar contra las injusticias lo único que han generado es más desorden. Y como lo he dicho muchas veces, soy un gran admirador de la filosofía taoísta. Os diría un poco los principios que rigen al que busca la paz de verdad, al que siente un profundo deseo de paz. Y son las 4 vías de negociación taoísta, ¿no?, que se llaman. Que básicamente se resumen en percibir cómo está el entorno a tu alrededor y adaptarse a él de manera dinámica. Si tú percibes que el mundo que te rodea es mucho más fuerte que tú y va en tu contra o en contra de tus intereses o de lo que tú quieres, es decir, hay una enorme fuerza negativa, rechaza esa fuerza, no de manera agresiva, no enfrentándote a ella, sino, bueno, rechaza el actuar contra esa fuerza. De esa manera esa fuerza no te llevará por delante. Si tú percibes que el mundo tiene una fuerza positiva en la dirección que a ti te gusta o te conviene o que te sale de manera natural, pues tú súmate a esa corriente. Es decir, en el primer caso, menos por menos genera más, y en el segundo caso la polaridad sería más por más genera más. Si el mundo que te rodea tiene una absoluta inercia, pero tú percibes que hay una energía, unas ganas de hacer algo y nadie actúa o nadie reacciona, sugiere, propone algo, seguramente será aceptado inmediatamente. Es decir, 0 por más, en este caso, sería más. 0 por más no es más, pero bueno, en este caso, ¿no?, hablando en este sentido. Y si por el contrario lo que hay es una pasividad absoluta y no hay deseo de hacer nada,
no malgastes energías. Estos principios básicos de filosofía práctica están basados en los principios taoístas, ¿no? Funcionan realmente. Es decir, si tú percibes que la sociedad es más fuerte que tú, ¿para qué te enfrentas a ella? Si tú percibes que la sociedad necesita de tu consejo, la sociedad, me refiero no a la sociedad en abstracto, sino a la sociedad que te rodea, la gente que te rodea. Si tú percibes que necesitan de tu consejo, que te piden asesoría o que te piden que propongas ideas, puedes hacerlo en pequeña escala. Si percibes que a medida que vas proponiendo ideas la gente reacciona en contra, pues para. Es decir, a lo que voy, tienes que ser extraordinariamente perceptivo para captar cuál es la energía que hay a tu alrededor, en la estructura social que te rodea. Y si digo esto, es porque uno de los errores que cometen los superdotados de manera más recurrente, y que yo particularmente he cometido N veces hasta que he entendido esto, bueno, realmente no tanto por méritos propios que lo he entendido, sino lo he entendido cuando, como dije en otro vídeo, tiré la toalla. Es decir, me di cuenta que no podía luchar contra mi entorno, que no podía cambiar mi entorno, y decidí pasar olímpicamente de mi entorno, y sigo haciéndolo. Y entonces observé un fenómeno curioso, y es que mi entorno, curioso porque no pensé que esto iba a ocurrir, deja de intentar aplastarme para intentar promocionarme. Es decir, mientras yo era activo, mientras yo trabajaba de manera intensa, y sigo haciéndolo, pero de otra forma, mientras yo generaba una acción muy intensa a mi alrededor, el mundo me veía como hostil. Y cuando yo dejo de intentarlo y trabajo para mí, que de alguna forma es algo similar al vídeo anterior que puse, de trabajo más ocio, más discreción, es algo similar, pero aquí hay un matiz que no había tocado y que quiero aclarar. Y es que si yo de repente decido pues tirar la toalla, no tratar de cambiar la sociedad, no tratar de ser tan eficaz, no tratar de mostrar a la gente nada, sino hacer mi trabajo con discreción, a mi ritmo, sin llamar demasiado la atención, percibo que el mundo ya no me ve con hostilidad e incluso tratan de ayudarme. Esto es un fenómeno que a muchos superdotados nos deja perplejos, pero que detrás de muchos de los testimonios de cosas que me contáis está detrás esto. Cuanto más eficaz soy en mi trabajo, peor caigo y mis jefes o mis compañeros de trabajo me acosan. Es así, porque el mundo no funciona con criterios racionales. Es algo que a los superdotados nos cuesta mucho entender. Tenemos una cabeza tan potente que no nos damos cuenta que eso también genera enormes problemas. Porque tratamos sin darnos cuenta, y no desde la soberbia, sino más bien de ese exceso de capacidad, de razonamiento, tratamos de cambiar el mundo. Y el mundo no se puede cambiar de la noche a la mañana. Los cambios son muy lentos. La sociedad no cambia de manera brusca o drástica. La sociedad cambia de manera similar a como ocurre en la naturaleza, cuando la nieve se acumula en una montaña y cuando llega una masa crítica se produce una luz y entonces el cambio es brusco. Pero la sociedad humana no funciona así. La mayor parte de neurotípicos de seres humanos no funcionan así. Es decir, no van a cambiar porque tú les demuestres racionalmente un hecho. Van a cambiar cuando ellos, igual que esa montaña llena de nieve, lleguen a una masa crítica de entendimiento y en eso se movilicen. Y digo esto porque a muchos superdotados en los ambientes de trabajo les pasan un montón de problemas por no entender lo que acabo de decir. Se desesperan porque su jefe toma decisiones que ellos ven como irracionales. Se desesperan porque sus compañeros de trabajo no hacen cosas que ellos consideran que deberían hacer. Es decir, adoptan el papel de líderes de facto, líderes psicológicos, cuando no tienen el poder real. Tú no puedes ser líder si tú no tienes el poder, porque entonces pasas de ser un líder a ser un generador de tumultos o de problemas. Porque la distancia entre el liderazgo, la eficacia y promover cambios positivos y ser conflictivo es muy estrecha. Es decir, lo que hay que entender es que los jefes son los que mandan. Y por muy listo que tú te creas, o muy inteligente, mejor dicho, que tú te creas, y lo eres, la empresa no es tuya. Esto es una cosa que nos cuesta mucho entender. Precisamente por esa tendencia que tenemos a ver nuestro entorno
y nosotros como parte de él, esa metacognición de la que hemos hablado, que es una de las propiedades del superdotado, es decir, ver las estructuras de las cosas como desde arriba, como un entramado en el que nosotros estamos formando parte, nos creemos con el derecho de modificar la realidad. Y no nos damos cuenta que es precisamente ese intento de modificar la realidad lo que genera distorsión. Por eso el Tao Te Ching, que vuelvo a citar, decía que un exceso de inteligencia lo único que trae son problemas. Y es cierto, mientras no entiendas los principios taoístas que rigen la sociedad. Y es que los cambios tienen que ser naturales. No puedes forzar los cambios. No vas a conseguir que tu jefe cambie de mentalidad o que se involucre más en la empresa. Tú te involucras en la empresa. La mayor parte de trabajadores con superdotación se involucran en sus trabajos de manera muy plena y no se dan cuenta que muchos jefes no quieren involucrarse de esa forma. Hay jefes que consideran la empresa como parte de su vida, que le generan los ingresos y punto, y se acabó. Y no quieren más, no quieren desarrollar su empresa, no quieren llevarla. No son workahólicos, como se dice, no son adictos al trabajo. Mucha gente quiere tener su vida privada, quiere tener su coche, su apartamento, sus viajes a la playa, sus vacaciones aseguradas, quiere colocar a sus hijas, Tienes los principios vitales básicos, digamos, que tiene la mayor parte de la gente, que son principios primarios, sencillos. Pero la mayor parte de superdotados no quieren eso. No es que no lo quieran, sino que quieren otras cosas que pueden hacer incompatibles con eso. Quieren que la empresa se desarrolle, desarrollar nuevos productos farmacéuticos, si trabajan en una empresa farmacéutica, mejorar la educación, mejorar la asistencia al alumnado, si trabajan en educación, mejorar el tal patente industrial. Son adictos al trabajo, porque su mente tiene esa potencia y se lo permite. La sociedad comete un enorme error no dejándonos actuar. Pero somos minoría y es algo que tenéis que entender de una santa vez antes de seguir escribiéndome correos. Me han despedido 3 veces en este trabajo, en otro. Cada vez que lo hago bien me despiden. Claro, porque te tienen miedo mirar el vídeo en el que hablo del miedo. Porque generamos miedo y distorsión a nuestro alrededor. Aunque resulte difícil de entender, hay que entender esto. La inteligencia por sí sola no sirve de nada si no va unida a una capacidad para entender a los demás empática. En ese caso más nos valdría ser más tontos y empáticos que ser más inteligentes y poco empáticos. Y cuando hablo de empáticos me refiero a la capacidad de conectar con los demás. La inteligencia puede traer, por un lado, esa incapacidad para ver las necesidades de lo que nos rodea, reales. Porque tú puedes diseñar un producto, imagínate que yo soy publicista y yo diseño una campaña de publicidad fantástica, porque estoy vendiendo un producto del que yo estoy convencido, pero a lo mejor la gente no me lo compra, pues porque tiene otras prioridades, porque tiene otras necesidades. Es decir, esto lo aprendí en un curso que hice sobre cómo se hace una spin-off, una empresa de base tecnológica en la universidad. Lo primero que me recalcaron fue que es un error que cometen muchos científicos, de pensar que porque han descubierto algo importante o algo bueno para la sociedad, se va a vender solo. No. La gente no va a comprar lo que tú produces porque sea bueno, sino porque tú estás satisfaciendo una necesidad y sobre todo porque tú estás sabiendo explicarles a ellos cómo estás satisfaciendo dicha necesidad. Creo que cualquier experto en marketing estaría de acuerdo conmigo en este punto. La gente no compra el mejor producto, compra el producto que piensa que satisface sus necesidades. Bueno, pues hagamos eso también en el ambiente de trabajo. Dejemos de enfrentarnos a la estructura laboral, porque lo único que vamos a conseguir es estrés para nosotros y distorsión en esa estructura. Yo todos los días amanezco con cientos de ideas en la cabeza para mejorar la sociedad. Y no es una pose, es real lo que estoy diciendo. Y solo cuando se me ve relajado, cuando se me ve tranquilo, cuando la gente le explicas con tranquilidad, con sosiego, mira, estoy produciendo esto, estoy haciendo esto otro. ¿Te interesa? Si no te interesa no pasa nada, lo entiendo. Es cuando acepta lo que tú estás diciendo. A la gente hay que saber explicarle las cosas de manera didáctica y sobre todo sin pretender cambiar su naturaleza. A nadie le gusta que le impongan cosas. Y si tú vas con toda esa capacidad enorme a decirle a los demás, esta es la solución, lo único que vas a conseguir es caer mal. Y lo digo por experiencia propia.
Pero sin embargo, si tú le dices a la gente, he descubierto esto, ¿qué te parece? ¿Qué me sugieres? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es malo? Empieza a ser un poco más modesto, empieza a adaptarte un poco a los demás. No trates de imponer, porque ese es un error en el que caemos mucho. Tendemos a pensar que cuando hemos descubierto algo que es bueno, que es racional, y lo es, estamos convencidos que lo es, y lo es, porque hemos cubierto todas las variables, porque hemos analizado el problema de miles de formas distintas, y llegamos a una solución. Oiga, mire, el motor de hidrógeno es mejor que el de gasolina. O mire, si usted usa biodiesel, va a contaminar menos. Ahora, ¿cómo vas a imponer el uso del biodiesel en la sociedad? Tienes que luchar contra las empresas que venden otras cosas. Tienes que luchar contra los gobiernos que no quieren cambiar de repente el uso de combustibles fósiles a biodiesel. Es lógico que los gobiernos no quieran cambiar de golpe porque la gente no se adapta a los cambios a la velocidad que te adaptas tú. Porque la gente no quiere los cambios de manera tan drástica. Si esto es en una empresa de ventas y tú sabes perfectamente que tienes que hacer esto y lo otro para vender más, no significa que tu jefe vaya a aceptar esas ideas. Y este es un error que está detrás de muchos despidos a la gente con altas capacidades, con superdotación. Porque los jefes los ven como conflictivos. Y a lo mejor ellos tratan de ayudar a la empresa. Pero el jefe no lo ve así. El jefe lo ve como un tío que me da problemas. Por tanto, empezar a entender esto porque es básico para dejar de tener problemas. No penséis que la inteligencia, por sí sola, sirve de mucho si no va acompañada de una capacidad para conectar con los demás, de una capacidad para entender lo que los demás realmente quieren. Así que limitaros, vais a tener que tener mucha paciencia, estar ahí, pero al mismo tiempo latentes. No llamar la atención, que la gente os vea como un solucionador de problemas y no como un tío al que se le ocurren ideas periódicamente que lo único que hacen es cambiarnos lo que nosotros queremos o lo que nosotros estamos haciendo. Este juego se aprende con los años. Cuanto más joven seas, posiblemente menos sabes jugar a esto. Pero al final no te queda más remedio que aprender este juego, porque no hay otra forma de adaptarse a la sociedad que no sea una forma amable de adaptarse a dicha sociedad. No puedes imponer tu criterio a los demás. Por muy maravillosamente inteligente que seas, los demás no van a aceptar lo que tú les digas porque sí. Necesitan tiempo para asimilar las ideas. Es posible que ni siquiera te entiendan. Las razones por las que una magnífica idea no sea aceptada por la sociedad son múltiples. Una, porque no has sabido explicarte. Pero ¿cómo? Si lo he explicado con claridad. Con claridad para ti. A lo mejor los demás no lo han entendido. Dos, porque no has insistido suficientemente. Es que hay que hacer un esfuerzo pedagógico. Hombre, es que todos los días se lo explicaba 3 veces. No. Insistir no significa aturdir. O sea, tienes que explicar la idea cuando tú veas que tu interlocutor es perceptivo a esa idea. A muchos superdotados les pasa que explican una idea, ven que no tiene efecto y siguen insistiendo. Espérate, que los demás reaccionen. Por tanto, explícate bien, insiste lo necesario. Tampoco se trata de insistir una vez y retirarse, no, insiste. Que no tiene efecto, bueno, pues espera. Y en la siguiente circunstancia propicia, vuelves a insistir. Tercero, es posible que tu magnífica idea que a ti te parece estupenda no sea práctica, por circunstancias que tú desconoces. Porque muchas veces somos demasiado teóricos. Necesitamos que las cosas tengan un sentido práctico. Y el sentido práctico no suele ser una característica de los superdotados, generalmente. Por tanto, empieza a verte más bien como un complemento de los demás, no como la solución a los problemas. No seas tan soberbio. La soberbia es ese error que cometemos muchas veces cuando creemos que porque hemos analizado un problema perfectamente y porque lo hemos visto desde cierto punto de vista, lo hemos madurado, incluso lo hemos demostrado, en mi caso, en un laboratorio, eso va a ser aceptado por la sociedad. No, porque hay problemas que tú a lo mejor no has tenido en cuenta, que son problemas de la gente común. Por ejemplo, una cuestión que es muy evidente. ¿Por qué en España y en muchos países no se come más carne de avestruz si es más barata de producir? Y lo es. Más productiva, porque una hembra de avestruz pone muchos huevos y de ahí salen crías que crecen a gran velocidad,
más sana, tiene menos colesterol que el pavo. Porque no se come más carne de avestruz, si es un cultivo idóneo para zonas semiáridas, como las que hay en gran parte del país. Si resulta que no hay cuotas de producción que limiten la producción, ¿por qué no se consume? ¿Por qué no está en los supermercados la carne de avestruz? Es un tema, pongo este ejemplo porque es un tema que conozco. Muy sencillo. Porque el ama de casa no está acostumbrada. Entonces, para que esa carne se consuma, tú lo que tienes que hacer es un menú de degustación en plena calle. Usted tiene una granja de avestruces, muy bien, pues se coge usted las avestruces, las saltea en la sartén, las coloca como degustación y se va usted, con permiso del ayuntamiento, a hacer una oferta de carne libre para que los ciudadanos la prueben. Y así vamos cambiando las mentalidades, a consumir carnes que en principio no son habituales. Claro, en Sudáfrica se consume la carne de avestruz, se consume en Australia, se consume en muchos países del mundo. En España, por ejemplo, las granjas de avestruces que hay exportan la carne a Alemania. El consumidor alemán tiene otra mentalidad distinta al español. Es más innovador en lo que come. Se fija racionalmente en esas características bromatológicas de la carne y dice, esto es muy sano, me lo voy a comer. Y luego la prueba y dice, está rica. Es que está muy rica además. Es tierna, es sabrosa, jugosa y sana. Y no se consume. ¿Por qué? Porque también se desconoce la tecnología para producirla. Porque no es tan sencillo como tener unas avestruces ahí en un corral. No. Hay que darles unas condiciones, hay que tener unas incubadoras especiales, hay que hacer muchas cosas para producir esa carne. Por tanto, si no se implanta algo, muchas veces es por cuestiones que no son solamente técnicas o racionales, que tienen que ver con los sentimientos, con las sensaciones, con aspectos en los que nosotros generalmente no somos maestros. Por tanto, empieza desde la modestia a entender que la vida no es solo razón, pensamiento y análisis, sino también enormes dosis de paciencia, de atender a las necesidades de los demás, de escuchar a todo el mundo, de adaptarse a los cambios. Empieza a entrenar todos esos aspectos deficitarios, porque si no vas a llegar a un nivel de estrés y de frustración tremendo. Y cuando te des cuenta de esto, te vas a dar cuenta que la sociedad entonces sí te da tu espacio, te da tu papel, te considera el tío raro, friki, distinto, pero útil. Sigue siendo lo que eres, seguirás siendo toda tu vida friki, raro y diferente, pero la gente ya no te verá como un problema, te verá como una solución. Espero que hayas entendido esto porque estoy bastante, no cansado, pero sí bastante triste de ver los correos que me manda mucha gente y la enorme cantidad de problemas que tienen simplemente por no entender esto tan básico. Por muy bueno que seas, por muy inteligente que seas, por muy eficaz que seas, vives en una sociedad donde la gente es como es. Y lo tienes que aceptar. Y tienes que aceptar que los demás tienen cosas buenas que tú no tienes. Tienen capacidad, a lo mejor empática, saben conectar con los demás. Si tú estás en una empresa, mejor dedícate al ser analista o a tu trabajo en el que te han puesto en esa empresa y no pretendas saberlo todo, ni cubrir todos los aspectos. Porque en una empresa, por ejemplo, privada, de ventas, por poner un ejemplo que se entienda, se necesita al analista, se necesita al teórico, al diseñador de campañas, de publicidad, etc. Y también se necesita al que sepa conectar con la gente. Es que estamos viendo que, por ejemplo, presentadores de televisión, los mejores presentadores del tiempo no son los que más saben de climatología. A que salga un tío presentando el tiempo de climatología hablando así, mañana tenemos chubascos en el norte. En el sur habrá vientos racheados de exposición de orientación sur-suroeste. Las altas presiones se entrarán por el Cantábrico. Seguramente llevarán aparejados procesos locales de altas temperaturas. El gradiente adiabático en las montañas del Pirineo se incrementará en 3,621 grados
evidentemente un tío que dé así el tiempo es un tío que no va a tener mucho éxito, aunque sepa un montón de climatología. Entonces empieza a entender cómo funcionan los terrícolas, cómo funcionan los neurotípicos, empieza a entenderte a ti mismo y empieza a entender que somos especies distintas pero complementarias. Y tú no eres mejor que ellos, ni ellos son mejor que tú. Somos diferentes. Punto. Y deja de tratar de decirle a la sociedad cómo tiene que funcionar. Más bien adáptate tú, que tú estás en minoría y ellos no. Y cuando en esas raras ocasiones que te brinde la sociedad de trabajar con gente como tú, entonces sí, saca tu chispa, saca tu ingenio, pero mientras tanto limítate a hacer tu trabajo de la mejor manera posible, con la discreción que decía en el otro vídeo, y sobre todo sin plantear problemas ni cuestionar a los jefes ni a los compañeros. Aunque no quieras hacerlo de manera directa, lo estás consiguiendo muchas veces en el momento en que tratas de imponer tu criterio. No impongas nada a la gente. Dale a la gente tiempo a que se adapte a los cambios. Nada más. Un saludo y hasta otra. Chao.